Una producción de Criptonoticias. Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña. Y yo soy Elena Cases. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos. En este episodio hablaremos con Alberto Toribio. Es el embajador de Criptoplaza, un espacio de encuentro de comunidades español allá en Madrid, del que ya ustedes tienen noticias en el episodio anterior que hicimos con Jesús. Además, Alberto es experto en tecnología. Ahora nos va a contar un poco qué significa eso de que es experto en tecnología. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bienvenido a este programa, Alberto. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a conversar sobre... sí, empecemos con lo que presentamos y con Criptoplaza, pues. Actualmente eres embajador de dicho sitio de encuentro de toda la comunidad cripto y blockchain en España. Ellos está ubicado en Madrid, ¿verdad? Así es, sí. Para mí Criptoplaza es un proyecto muy interesante porque me permite hablar de otras cosas de las que no puedo hablar cuando, por ejemplo, me dedico a lo que hago en el día a día, porque como sabéis, además de ser embajador en Criptoplaza, trabajo en una entidad financiera, en Bankia, donde también desarrollo proyectos de blockchain, pero lo que hago allí es muy diferente. Criptoplaza me permite trabajar en todas esas cosas que en este momento me apasionan quizá un poco más y también las que creo que van a tener un futuro un poco más prometedor en los próximos 2 o 3 años. Interesante. Pero yo creo que aquí me viene una pregunta de inmediato. ¿Qué es lo que tiene un futuro más prometedor de lo que ves en Criptoplaza a lo que trabajas en Bankia? Pues verás, cuando comencé a trabajar en este espacio, lo hice en el ámbito de las criptomonedas. En 2013 fundé un exchange, que es CoinFame, que después sería participado por una entidad financiera. Hasta el año 2015 no se hablaba de blockchain y cuando dejé CoinFame quise aprovechar el trabajo que ya había hecho en este espacio, principalmente conociendo gente y con la experiencia que tenía en la tecnología, para seguir trabajando en él. En el 2015 se puso sobre la mesa un concepto que es el de blockchain. Blockchain es un fenómeno muy interesante porque si nos paramos a analizarlo, lo que tenemos es algo parecido a la invención del automóvil. El automóvil es un invento muy útil y sería el equivalente a Bitcoin. Nos permite ir de un sitio a otro, nos permite desplazarnos, llevar mercancías y, sin embargo, en un momento dado, alguien dice, el Bitcoin tiene connotaciones políticas y sociales. El automóvil tiene connotaciones políticas y sociales. Así que, ¿por qué no tomamos algo que es aséptico, la tecnología, tomamos el motor del coche, lo sacamos y lo ponemos sobre el suelo? Pensemos en cosas creativas que hacer con él, porque al fin y al cabo la tecnología es algo aséptico, ¿verdad? No tiene nada que ver con finanzas ni tampoco con política. Y entonces alguien sugiere cocinar sobre el motor solo por el hecho de que éste se calienta. Es una mala idea. Seguramente haya otros usos que podamos dar a este motor, pero claro, teniendo sobre la mesa ese concepto con un potencial tremendo, me sorprende mucho que utilicemos esa tecnología en muchos casos de una forma forzada en otros proyectos. Y por eso, en el ámbito de Criptoplaza, trabajo con las criptomonedas y concretamente con un fenómeno que es el de finanzas descentralizadas, que no solo creo toma partido de la propuesta de valor de blockchain, sino que además está creciendo y está generando negocio de una forma muy distinta como lo está haciendo la industria de blockchain. Buenísimo. Entonces, estamos claros que la blockchain no es la solución a la caspa, ceborrea, prurito y picazón, ¿no? Bueno, blockchain en realidad en muchos casos ha sido definida como una solución en busca de un problema. Y es que no me han faltado clientes con los que me he encontrado entre los años 2015 y 2017, cuando fundé una compañía con Carlos Barrabés de consultoría basada en blockchain, que me pedían ejecutar proyectos de este tipo solamente por el hecho de salir en prensa. Y después de explicarles que lo que trataban de hacer con la tecnología no tenía ningún sentido, quizá alguno de ellos llegaba a admitir que efectivamente era consciente de ello, pero que gracias a esta tecnología, pues por ejemplo, había sido capaz de enrolar en un proyecto a distintos actores y que, aunque solo fuese por eso, gracias a esa excusa había conseguido atraer el interés de otras empresas con las que iba a colaborar, a pesar de que no tuviera ningún sentido aplicarla en esa solución,
pues bueno, le era útil. Y bueno, hemos visto cómo esto ha degenerado en todo tipo de pruebas de concepto, de consorcios, como pueda ser, por ejemplo, WeTrade, que acaba de despedir a la mitad de su plantilla y cuyo CEO renunció a su puesto hace tan solo unos meses. Estaban cerrando una ronda de financiación que no han conseguido cerrar con los números que ellos esperaban y, en mi opinión, esto es solamente una gota de agua en un océano que vemos cada día. Y es que la cantidad de proyectos de blockchain que se abren hoy en día, según el último informe del Observatorio de la Comisión Europea, ha caído en más de un 1000% desde el año 2017, que fue el pico quizás en el que este hype llegó a su apogeo. Usando tu símil del motor y viendo un poco tu perfil, que tienes un camino recorrido en el tema de la blockchain, pero pareciera que está todo muy dirigido al tema de finanzas. Da la sensación de que, aunque el motor nos sirve para cocinar, con las blockchain nos pasa que el único uso realmente probado de la blockchain como tecnología aparte de Bitcoin es en finanzas, es usándolo como dinero. No veo que hayamos tenido ningún otro uso de éxito, al menos por ahora. No quiero decir que no lo encontremos en el futuro. Se ha tratado de usar en muchos otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la identidad. Aquí en España tenemos un consorcio que ha tratado de impulsarlo poniéndole mucho empeño. Pero blockchain es, si podemos definirlo de alguna forma, la implementación digital de un libro contable. Para los que no tengan en la cabeza cómo es un libro contable, se trata de un cuaderno. Imaginemos un cuaderno de papel con una serie de renglones. Se trata de un cuaderno delante de un viejito que moja una pluma de ganso, que moja en tinta y se la pasa por la lengua antes de escribir. Sí, pero... Es un libro contable. Es una vaina inmamable, absoluta, que solo los banqueros aman y los contadores. Los banqueros y los contadores, no sé por qué, a eso le tienen un amor increíble. Y ahora lo pasaron a una vaina que se llama Excel. Entonces hacen la misma vaina, pero en Excel. El tema es que es un excelente martillo, pero no parece ser una buena llave, no parece ser una buena pinza, no parece ser un buen destornillador. Exacto. Si tratamos de usar Excel, que era precisamente la analogía que iba a hacer para escribir un libro, probablemente no se trate de una buena herramienta, ya que Excel es bueno si queremos utilizarlo pues para crear tablas, para sumar valores, en general para lo que utilizaríamos una hoja de cálculo. Pero si tratamos de utilizarlo para otra cosa, pronto nos daremos cuenta no solo de que no nos sirve, sino de que es contraproducente usar esa herramienta para ese propósito, porque quizá utilizando cualquier otra, pues el propósito se cubra mucho mejor. Y es lo que nos encontramos con blockchain. Blockchain no es una base de datos. Blockchain es la implementación de un libro contable, algo mucho más parecido a un Excel sincronizado entre varios ordenadores que a una base de datos donde podemos anotar cualquier cosa. De hecho, como sabéis, en una cadena de bloques no se pueden insertar documentos, no se pueden insertar fotografías, ni tampoco largas cadenas de texto. Y sin embargo, vemos como algunos de los casos de uso que se ponen sobre la mesa tienen que ver con la digitalización de expedientes clínicos, tienen que ver con la digitalización de documentos de exportación e importación. No tiene ningún sentido. Y esos documentos en esos proyectos, lógicamente, no se guardan en blockchain, se guardan en una base de datos normal. ¿Qué se guarda en blockchain? Se preguntará mucha gente. Bueno, pues lo único que se guarda en blockchain es una huella digital de esos documentos, es decir, algo similar a un número de serie único de ese documento. Y mi pregunta aquí es, oye, ¿de verdad hemos llegado tan lejos como para utilizar blockchain para un repositorio de hashes de documentos? ¿Es realmente crítico o siquiera necesario en el proyecto? La mayor parte de las veces la respuesta a esa pregunta es no. Sin embargo, las personas responsables de esos proyectos deciden utilizarlo por muchos motivos que generalmente son políticos. A veces son conscientes de que realizar una actividad de este tipo, si trabajas en una entidad financiera, te va a dar cierta visibilidad en prensa y probablemente cierto reconocimiento que afectará a tu trayectoria personal. Y como deseas seguir trabajando en esa entidad financiera o en esa gran organización durante muchos más años, pues probablemente, aunque seas consciente de que el proyecto no tiene mucho recorrido, pues digamos que incitado por esos alicientes personales a tu carrera personal, lo vas a impulsar. Y en otros casos, siendo plenamente consciente nuevamente de que no tiene ningún sentido usar esa tecnología, la usas porque sabes que de esa forma muchas empresas van a colaborar contigo. Y te pongo un ejemplo. En el ámbito de la cadena logística, se llevan intentando desarrollar proyectos para poner en común a toda la cadena logística, es decir, al productor, al transportista, a la naviera, al importador y al distribuidor,
durante los años, desde hace mucho tiempo, desde los años 70, y no se ha logrado. Y el reto de esos proyectos no es tecnológico, el reto es ser capaz de poner en común a todos esos actores alrededor del mismo proyecto, porque si falta uno solo, el proyecto en general de trazabilidad de ese producto ya no funciona, ya no tiene sentido. ¿Qué es lo que aporta blockchain a esos proyectos? Tecnológicamente muy poco, pero es capaz de poner en común el interés de todos esos actores para que trabajen juntos. Después, lo que vemos es que la mayoría de esos proyectos, precisamente por el sobrecoste y la complejidad que implica usar blockchain, fracasan. Y bueno, es el resultado. Pero hay que entender el motivo por el que se usa blockchain en estos proyectos, que en mi opinión no es otro que en la mayoría de casos político. Un tema de legitimidad, un tema de credibilidad, un tema de mercadeo. Sí, bueno. De verse innovadores. Ya. En muchos casos así es. Ok, entonces, ¿para qué sí se puede usar blockchain? Porque, por ejemplo, me hablas de proyectos de identidad y no eres el primero que lo pone como ejemplo de un uso posible, porque tampoco es que haya proyectos en este momento funcionando sobre blockchain que hayan demostrado, no sé, el nivel de éxito que tiene Bitcoin, por ejemplo. ¿Cómo hablamos de identidad? Bueno, que yo voy a poder compartir datos que me interesan sobre mi identidad, sobre un hash de una seguridad privada, de una llave privada en donde yo garantizo, por ejemplo, que soy mayor de edad, pero no tengo que decirle a la gente mi edad de verdad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo digo yo, bueno, yo quiero mostrarte este pedacito de mi data en blockchain, registrada en blockchain, pero no quiero mostrarte este otro pedacito? Eso sin hablar del tema de que para subir todos esos datos a blockchain hay un intermediario que es humano, porque yo vine, no sé ustedes, pero yo vine sin código QR ni enchufe, entonces alguien tiene que sentarse delante mío y preguntarme mi edad y yo tengo que ser, y él tiene que confiar en que yo le estoy diciendo de verdad, tengo 25 años, anote ahí, 25 años. Entonces, más o menos. Pues verás, mira, quizá os voy a dar una visión un poco distinta a lo que hayan podido aportar otras personas que hayan pasado por el podcast. Hagamos un poco de retrospectiva y miremos de dónde vienen este tipo de soluciones de identidad. Blockchain, en general, siempre ha estado ligado con soluciones que tratan de evitar la censura y la identidad en blockchain no es una excepción. El origen de este tipo de identidades, concretamente la de Uport y la de sus creadores, era resolver un problema que se daba en la Deep Web. Ajá. Cuando nosotros tratamos de hacer login en una página normal, a veces no tenemos por qué registrarnos, sino que podemos hacer login con Twitter, por ejemplo. Y como todo el mundo tiene cuenta en Twitter, o una gran parte de la población, pues te evitas el registro. Eso es fantástico, pero ¿cómo dispondríamos de una herramienta así en la Deep Web? Porque en la Deep Web no hay algo equivalente a Twitter. Y, por supuesto, querremos mantener nuestro anonimato a toda costa. Como no existe un servicio de este tipo, ese tercero que le va a dar a la página web en la que estamos tratando de entrar nuestros datos, porque fijaos lo que hacemos, cuando entramos en esa página web por primera vez, lo que le decimos es, no, pregúntale a Twitter, que Twitter ya tiene mis datos, así que te los va a proporcionar con gusto. Bien, pues como no existe ese servicio, lo que sugieren es, oye, ¿por qué no hacemos que el usuario tenga esos datos y los pueda ya precargar en la página web al registrarse y no tenga que introducirlos de nuevo? Para garantizar que la identidad que va a utilizar es la misma que la que está utilizando en otro sitio web, lo que vamos a hacer es utilizar criptografía. Y la cadena de bloques va a actuar como un repositorio para una parte muy pequeña. En realidad, somos conscientes, posiblemente razonaron los que crearon esta solución, de que la cadena de bloques no es el mejor sitio para anotar esa información, pero como se trata de un pedazo de información muy pequeño, que es solo el número de serie de esa información que voy a tratar de subir, ese hash, no hay problema. Y en este contexto tiene sentido. Lo que no tiene ningún sentido es tratar de extender todo eso para su uso en el ámbito empresarial. Fijaos, en este caso, esta solución de identidad que os acabo de describir probablemente sea muy buena y cumple su papel en la Deep Web o en cualquier ámbito en el que la privacidad importa por encima de todo y estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas, como por ejemplo la usabilidad. Esto que os acabo de describir no es usable. El usuario tiene que mantener esos datos en su ordenador y si los pierde, pierde su identidad. La identidad de Twitter no la perdemos en ningún caso, porque incluso si perdemos nuestra contraseña, existen servicios para recuperarla. Bueno, pues en estos casos sacrificamos siempre algo, en este caso usabilidad. Y somos conscientes de que en el ámbito de la identidad
pues existen muchas soluciones. A veces planteamos blockchain como la mejor forma de resolver la identidad en casi cualquier ámbito y eso no es así, porque existen soluciones, por ejemplo, pues empresariales, donde yo, por ejemplo, trabajo en mi día a día en Bankia y hay una solución de identidad que me permite fichar cada mañana. ¿Es la mejor solución de identidad para Bankia? Claro que sí, porque ha sido diseñada a medida para Bankia. No hay otra mejor, es a medida. Lógicamente, si tomamos esa solución de identidad y la llevamos a un contexto, pues, nacional, pues no funciona, porque ha sido diseñada para ese contexto. Nuevamente, en un contexto nacional tenemos otras soluciones que posiblemente sean las mejores para ese ámbito. Y también hay soluciones adaptadas al ámbito, pues, sectorial, para los bancos, para las telco, que no tienen las mismas necesidades. ¿Y blockchain para qué está diseñado? Está diseñado para el ámbito de la privacidad. Así que ahí es donde realmente tiene una propuesta de valor. Tratar de extrapolar esa solución y extenderla al ámbito empresarial es como pretender utilizar la solución que ha sido creada a medida en Bankia para un ámbito nacional. Posiblemente podamos modificarla para que se adapte, pero está claro que su propuesta de valor está allí donde soluciona un problema, aquello para lo que ha sido diseñado. Y con blockchain ocurre esto. A veces se trata de forzar y bueno, pues tenemos pues soluciones que no encajan del todo bien en todos los ámbitos y la gente no se para a pensar esto. En realidad, el coche no es solamente un medio de transporte. Hay coches que son para ir por todoterreno, hay otros coches que son para ir por ciudad y hay otros coches que son para transportar mercancía. Y cada uno de ellos tiene una propuesta de valor en el ámbito para el que ha sido diseñado. Tratar de diseñar un coche que cumpla bien su función en absolutamente todas las situaciones, pues probablemente haga que tenga que sacrificar cosas de un sitio o de otro. Así que bueno, esto es, en mi opinión, lo que la gente normalmente no tiene en cuenta cuando habla de las soluciones de blockchain. Y por eso yo creo que blockchain no es una buena solución de identidad para el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial hay otras muchas soluciones que, por cierto, garantizan aquellas cosas de las que blockchain o los vendedores de soluciones de blockchain presumen y no tiene aquellos defectos o aquellas carencias que blockchain hereda de ese contexto en el que se prima la privacidad y se sacrifican otras cosas. Y no solamente la privacidad, porque ya sabemos con los analizadores de cadenas que la privacidad no es tal, hay una identidad seudónima pero no anónima, además de ser cara. Entonces, aquí entramos al siguiente terreno resbaladizo. Por ejemplo, uno de los planteamientos de las empresas es el tema de las blockchain permisionadas o las blockchain privadas o las blockchain cerradas o las blockchain DLT. Exactamente. Entonces, la sensación que hay es aquello, es un martillo pero que tiene dos asas. O sea, es una cosa que no tiene sentido, una paradoja existencial importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones, vamos a usar, el drinking game de este podcast es tecnología blockchain. Cada vez que oigan tecnología blockchain, ustedes se echen un palo. Ok. Tecnologías blockchain en donde el dominio o el control de lo que se registra en las blockchain está en manos de 4 gatos. 4 gatos que además tienen sus propios intereses. Porque es que es así, cada quien tiene sus propias necesidades y tiene su propia agenda y tiene sus propias cosas por las cuales quiere usar una blockchain en ese caso. Bankia, si quiere usar blockchain para registrar a sus propios empleados, va a usar una cosa cerrada porque no le interesa que la gente se meta a meterle los dedos a una blockchain que solo a ellos le interesa. ¿Para qué harían una cosa así? Entonces, de nuevo, ¿para qué usamos blockchain? ¿Para qué sí? Eso, yo quiero abrir un poquito esta pregunta, es ¿qué uso real, con toda tu experiencia, Alberto, conoces de blockchain distinto a criptomonedas? Pues que no tenga que ver con mercadeo y etcétera. Te debo ser sincero, conozco pocos. Eso no quiere decir que no conozca ninguno. Aquellos casos de uso en los que creo que tiene sentido utilizar blockchain, una cadena de bloques privada, tecnologías como Hyperledger Fabric, Besu o cualquier otra, ¿vale? Pues en estos casos yo creo que hablamos de la conciliación de información. Hablamos de empresas y no cualquier tipo de información. Hablamos en cualquier caso de información financiera o información sobre transacciones de objetos, de personas, pero transacciones. Y no hablamos de conciliación de documentos. Y en estos casos sí que es útil la tecnología. Lo que ocurre es que probablemente pues su propuesta de valor no sea todo lo alta que debiera. Y me explico, quizá no sea la mejor tecnología para resolver siquiera ese problema.
¿Se usa para eso? Sí. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido para utilizarlo. También te diré que no es algo disruptivo ni novedoso. Desde luego, ese tipo de casos de uso no creo que tenga sentido comentarlos en una conferencia de innovación o de disrupción o de startups, ya que se trata de algo que las empresas hacen en su día a día y que tiene que ver con la digitalización. Es algo importante, por supuesto, pero bueno, no tiene que ver exactamente con algo nuevo. No vamos a una conferencia de innovación a oír hablar sobre SAP u Oracle, las bases de datos que utilizan la mayoría de bancos en su día a día. Y bueno, en este caso, blockchain se comporta como una solución en ese ámbito. No es nada especialmente novedoso, no es nada que vaya a suponer la gran diferencia en el negocio o en general en el ahorro de costes de una empresa. Es verdad que se producen, pero no es algo realmente diferencial. Y en mi opinión, la mayoría de casos de uso que tienen sentido tienen que ver con la conciliación de información. A partir de ahí te diré que, como todo el mundo sabe, blockchain se utiliza para otras muchísimas cosas. Si hablamos de, por ejemplo, pruebas de concepto pues relacionadas con la trazabilidad, te puedo mencionar muchísimas, desde la ya famosa y célebre trazabilidad del huevo de Carrefour hasta otras muchas, como la de Walmart o el producto de TrustFood de IBM, pues muchísimas soluciones. Aquí yo creo que el uso de la tecnología no tiene especial sentido. Pero bueno, también se utiliza. Esa es mi experiencia trabajando con esta tecnología en este campo. La trazabilidad, sí, es el caso que creo se puede merecer el que utilicemos blockchain y que no nos llevemos las manos a la cabeza desde un punto de vista técnico, pero tampoco es diferencial. De nuevo, por ejemplo, una blockchain para usar para trazabilidad, vamos a tratar de explicarlo de manera tal de que yo lo entienda. Y siendo yo el ser que no lo entiende y que, en fin, a lo mejor alguno de mis oyentes o de nuestros oyentes se sienta identificado. Yo agarro un producto físico, le pongo una marca que dice, este producto físico se llama el huevo 5727A. Este es el huevo 27. Una marca física. Claro, algo que identifique el huevo en particular. Yo no sé si Carrefour marca los cartones, marca las cajas de huevo o marca el huevo en particular. Yo asumo que es cada huevo en particular. Sí, por ley, si quiere vender huevos en Europa, exacto, tiene que entonces hacerlo. marco ese huevo con un QR. De nuevo, el gran tema es que los humanos adolecemos del gen QR y nosotros no tenemos gen QR, a no ser que nos metamos un chip, y de todas maneras ya vimos muchas películas de distopías que dicen que esos chips se los roban. En fin, detalles y estoy divagando. Agarro ese huevito, lo marco y en la granjita, allá en una granjita ahí con una viejita que recoge huevitos en su gallinita, ella con un marcador marca el huevito y agarra y dice a la blockchain, regístrame que este huevito salió a las 7:05 de la mañana, porque las viejitas amanecen muy temprano, y lo estoy poniendo en la cajita que está yendo al pueblito más cercano a las 7:10 de la mañana. El pueblito más cercano recibe el huevito, lee el código y dice, este huevito se recibió a las 7:25 de la mañana, y así seguimos hasta que una persona llega a Carrefour, encuentra el huevito 57A y dice, este huevito lo recogió doña Ñema allá en el pueblito tal hace 2 días a las 7:05 de la mañana. El tema es que cada uno de los pasos intermedios necesitó generar un registro en eso que es un registro contable digitalizado que llevan varias personas varios interesados en la distinta cadena de distribución, y todos están al mismo tiempo auditando entre ellos y diciendo, sí, el registro que yo tengo es el mismo registro que tiene la doña, es el mismo registro que tiene el transportista, es el mismo registro que tiene el caletero que bajó las cajas y es el mismo registro que tiene el señor que puso los huevitos en el estante. Eso, ergo, puedo asumir que el huevo 57A es el mismo huevo que recogió la señora ya. Estoy bien hasta ahora, ¿no? Sí, pero hay un matiz importante, y es que si pensamos en la tecnología que nos haría falta para resolver esto, nos daremos cuenta de que lo que necesitamos que resuelva esa tecnología es insertar información que lo haga en orden, que nos permita guardar fechas, que nos permita realizar consultas
y que nos permita obtener información de cada lote, porque no se trazan los huevos concretamente, se trazan lotes con un conjunto de huevos en su interior, ¿no? Bien, este tipo de tecnología pues puede ser cualquier tecnología que tengamos en el mercado y probablemente aquellas que realicen un mejor desempeño son aquellas que son capaces de trabajar con grandes conjuntos de datos, lo que conocemos como el abanico de tecnologías Big Data. Exacto, así es. Bien, si pensamos en blockchain, lo que tendremos es un sistema que nos permite insertar información. ¿Este tipo de información se puede representar en blockchain? Sí, se puede representar. ¿Blockchain nos permite hacer consultas? No, blockchain no nos permite hacer consultas, a no ser que la información la extraigamos a una base de datos normal y allí sí podamos hacer consultas. Por ejemplo, en Hyperledger Fabric la información se inserta en cadenas de bloques. Esto es importante y la gente no lo entiende. Cuando insertamos información en blockchain no lo hacemos de forma ordenada. No existen tablas, por ejemplo, la tabla coches, donde insertamos los coches, y la tabla clientes, donde insertamos los clientes y después una relación que el cliente tiene cada coche para poder preguntarle a la base de datos después, con lenguajes como, por ejemplo, SQL, que quizá mucha gente conozca. En blockchain no. En blockchain lo que se insertan son registros y se hace en un bloque. Se almacenan sin un orden especial y se inserta un bloque tras otro. Eso hace que consultarlo pues no sea posible, ya que podemos recuperar un bloque, pero no podemos decir dame todos los huevos que salieron de la granja el día 29 de agosto. No podemos hacer eso. Si queremos hacer eso, lo que hacemos es extraer la información a una base de datos normal y allí procesarla. Entonces ya estamos viendo que blockchain no cumple algunos de los requisitos de los que necesitamos para esta solución, pero hay algún otro. Otro es la escalabilidad. Y es que en el ámbito de blockchain estamos hablando de una, nuevamente, base de datos, aunque no me gusta llamarla así, que ni siquiera soporta aspectos como, por ejemplo, el particionado. Para los que no sepan lo que es esto, cuando una base de datos de las normales se hace muy grande, lo que suelen hacer los administradores de esa base de datos es partir la información en bloques. Por ejemplo, toda la información del año 2019, toda la del año 2020, porque de esa forma, cuando hacemos una consulta, podemos decir, ¿la consulta de qué año es? ¿Del año 2020? Bueno, entonces solo tengo que buscar en ese pedazo de información en el que contiene toda la información de 2020, pero no tengo que buscar entre todos los registros desde que estoy contabilizando la historia. Y esto es muy importante para asegurar que las bases de datos crecen de forma correcta y que se puede consultar la información después. En blockchain esto no existe. Tampoco es que sea muy necesario porque, claro, no puedes preguntarle este tipo de cosas a una blockchain, solo puedes recuperar un bloque concreto. Y bueno, estas son las cosas sobre las que normalmente no se reflexiona porque ni se explican este tipo de cosas, ni a veces, como os he explicado antes, por cuestiones políticas, pues se quiere entender. El rey va desnudo, pero todos afirmamos que tiene un precioso vestido. Bueno, empezamos por el hecho de que registrar en la blockchain es caro, requiere una infraestructura. Si hablamos la condición ideal, vamos a imaginarnos la blockchain ideal, entonces es una blockchain abierta que se puede auditar, que está descentralizada, que es resistente a la censura y todos los jugueticos que tiene Bitcoin. Igual para otras cosas que no sea Bitcoin es cara, es desorganizada, no sirve para hacer consultas posteriores, no tiene ni siquiera las carpetas de toda la vida, que tú dices carpeta 2019, carpeta 20, pues eso no existe en la blockchain, y al menos es poco práctica. O sea, más o menos igual, por muy política que sea la solución, igual da la sensación de que hay todo un ecosistema dirigido a esto es una solución demasiado buena para usarlo solo para una pregunta. Así es, y el primero que puso esto sobre la mesa fue Don Tapscott en el año 2015. Fue el que introdujo realmente el mérito blockchain, si es que podemos otorgarle el mérito de esto a alguien. Y lo que infirió este señor, magnate de Wall Street, que se dedica principalmente a la consultoría en este momento, se dio cuenta de que muchos de sus clientes, empresas financieras, pues estaban interesados en Bitcoin, pero no estaban interesados en los aspectos políticos, así que sugirió aquello de sacar el motor del coche y ponerlo sobre el suelo. Y a partir de ese momento, lo que vieron muchos es la oportunidad de vender consultoría, es decir, servicios, a compañías. Inicialmente muchos se liaron la manta a la cabeza y empezaron a hacer esto, digamos, sin plantearse cuál iba a ser el futuro a 5, 6 o 7 años como estamos viendo ahora.
y dijeron, bueno, somos conscientes de que las pruebas de concepto que estamos haciendo con nuestros clientes no van a llegar muy lejos, pero confiamos en que si seguimos pues potenciando esta industria encontraremos casos de uso que sí que tengan sentido. El tiempo pasa, más de un 1000% de caída de proyectos, nuevos proyectos abiertos, insisto, según el último informe del Observatorio de la Comisión Europea, por citar un dato, pero hay otros muchos más preocupantes para la consultoría y nos encontramos en la situación actual. Así que, bueno, pues blockchain es un topic que hoy en día pues está propiciando cosas tan serias como que muchas compañías decidan cambiar su nombre porque en su nombre tienen block, son conscientes de que ya no venden consultoría de blockchain o que lo que esperaban que iban a ser ingresos pues no se está transformando en tal y quieren incluso cambiar su nombre pues para dedicarse a la consultoría normal. Así que, bueno, pues en esa situación estamos, en una situación preocupante para el ámbito de la consultoría. Yo mismo fui consciente de esta solución. No mucha gente sabe que yo abandoné la consultoría precisamente frustrado por esta situación que os comento. Yo, pues, me dedicaba a vender proyectos, a liderar una compañía de consultoría que construía proyectos de blockchain, siendo plenamente consciente de que mis clientes lo hacían por salir en prensa, siendo plenamente conscientes de que aquellos proyectos que iniciaban no tenían un recorrido largo o no lo iban a tener, porque no tenían ningún sentido desde el punto de vista tecnológico, porque eran costosos y porque era difícil defenderlos en un estadio posterior. Y siendo plenamente consciente de eso y viendo en primera fila cómo pues el barco se hundía, decidí no quedarme a tocar el violín en el Titanic, sino marcharme a una industria donde creía que esta tecnología en algún momento, y sigo esperando, pues iba a poder ser usada para otras cosas. Y me refiero a las criptomonedas y me refiero a la industria financiera. Lo que yo estoy haciendo desde el año 2017 no es otra cosa que esperar a que las entidades financieras pues en algún momento despierten, vean que el ecosistema de DeFi ya supera los 3 billions en dinero bloqueado en smart contracts, vean que Bitcoin tiene unos cuantos billions de capitalización y que el ecosistema de futuros es cada vez más sólido y que vean que hay una industria de negocio financiero que es a lo que ellos se dedican, de la que pueden ser parte. Y bueno, en esas estamos. Sí, da la sensación de que es algo así como, qué magnífica metralleta que nos acabamos de encontrar. Vamos a dispararla a lo loco, a oscuras y con los ojos vendados a ver si le damos algún blanco. Bueno, puede ser un símil. Sí, bastante gráfico, la verdad. A ver, más o menos, además es dinero quemado, proyectos que no sirven, vuelve otra vez esfuerzos, desarrollos, emprendimientos, propuestas, mercadeos, gente que compra, gente que vende, todo en proyectos que una y otra vez demuestran no ser útiles. Así es, pero sí. La industria se está cansando. Curiosamente el otro día compartí una conversación con... Sí, pero fíjate qué curioso. El otro día compartí una conversación con una persona que vivió esto mismo, pero dentro de otra ola tecnológica que fue el IoT, el Internet de las Cosas. Okay. Si echamos la vista atrás, o para los que no lo hayan vivido, echamos un ojo a las noticias de Internet, veremos que el IoT se popularizó como una tecnología de lo que iba. El IoT era de redes de Internet, pero especialmente diseñadas para que los dispositivos pudiesen conectarse a ellas. Redes, pues, con una frecuencia especial o que hacían un consumo muy bajo de energía. Tecnologías que permitían comunicar inalámbricamente a los dispositivos. De eso iba el Internet de las cosas. Redes como Sigfox, otro tipo de redes. En fin, después, lo que hemos visto es que esa industria jamás fue capaz de desplegar este tipo de redes en ningún país. Fracasaron estrepitosamente. Del mismo modo que estamos viendo cómo hoy las compañías fracasan estrepitosamente al lanzar soluciones de blockchain. ¿Y en qué se transformó la industria de IoT después? Se transformó en la industria del hardware. Hoy en día decimos que un proyecto es de IoT simplemente si tiene hardware o tiene un dispositivo conectado. No nos planteamos muy bien a qué, pero recordemos que el Internet de las Cosas no era otra cosa que el Internet de las Cosas. Era una tecnología para comunicar dispositivos o un abanico de tecnologías y, por supuesto, los dispositivos y los estándares para que eso fuese posible. Y quizá con blockchain ocurra lo mismo. Y esto es una reflexión que hago y de la que todavía no estoy totalmente convencido, pero que cada vez me empieza a sonar más fuerte. Y es que puede convertirse en la siguiente evolución de lo que ahora mismo en España conocemos como transformación digital,
que no es otra cosa que proyectos de consultoría que transforman en digitales cosas que antes no lo eran y lo hacen con una aplicación web. Es simplemente, oye, mira, estás pues comunicándote o enviando la nómina a tus empleados de una forma física, hazlo de forma digital y le creas una aplicación web de toda la vida con botones, etcétera. Eso es transformación digital. Es posible que blockchain, por el tipo de proyectos que se están haciendo, acabe convirtiéndose en eso, en transformación digital. Nuevamente, pues bueno, fantástico y me alegro mucho para las compañías de consultoría que en este momento lo están pasando muy mal, pero no es nada disruptivo ni desde luego nada que merezca un opening ni mucho menos un track en una conferencia de innovación. Es tal cual. Tú tienes muchísima experiencia asesorando bancos, trabajaste con la Fed, trabajaste con el Banco de España, en fin, estás acumulando un montón de experiencia del lado de las finanzas y haciendo asesorías. A ver, esta es una pregunta tricky. Las empresas financieras, los bancos tradicionales, las grandes instituciones que normalmente abarcamos allí, gobiernos, bancos, aseguradoras, ¿están conscientes de la disrupción que significa Bitcoin y están intentando hacer alguna especie de payback, de venganza o de movimiento para detener la disrupción, o están siendo conscientes de que eso puede de alguna manera beneficiarlas y están aupándola, o simplemente son ignorantes y prefieren mirar para otro lado y ver si se nos pasa la fiebre a nosotros solos? Pues verás, es curioso porque no es exactamente ninguna de las dos cosas. Son plenamente conscientes y conocedores de cómo funciona Bitcoin, de la evolución que ha tenido, de lo que está pasando, incluso me atrevería a decir, en el ecosistema de Ethereum, que es menos conocido incluso para muchos de los que están metidos en este mundo, pero ellos pagan continuamente por informes. En muchos casos yo participo en ellos y os aseguro que están muy bien informados de lo que está ocurriendo en el ecosistema, pero deciden ignorarlo. Lo ignoran por un motivo. Bitcoin tiene una mala prensa. Está relacionado con armas, con drogas, en cualquier caso está relacionado con algo alternativo al sistema financiero. Y el sistema financiero son ellos, he de decir, somos todos. Es algo que se considera antisistema y por este motivo, del mismo modo que, por ejemplo, muchas entidades financieras son conscientes de que el juego online o la prostitución, el porno online, por ejemplo, pues genera muchísimo dinero, no prestan datáfonos ni prestan servicios de pago a este tipo de empresas. Es una decisión. No voy a ver a cómo valoro eso, pero es una decisión. Os aseguro que ven el ámbito del Bitcoin de la misma forma. Son tan conscientes del dinero que se genera o que podrían generar en Bitcoin como son conscientes del dinero que podrían generar prestando servicios de pago online y digital a servicios de pornografía. Y no lo hacen por una pura cuestión política, de apariencia y sobre todo de sentimiento de Estado. Y bueno, pues en este momento el movimiento de CBDCs, de Central Bank Digital Currencies, criptomonedas creadas por bancos centrales, muchos pensarán que tiene su origen en Bitcoin y la realidad es mucho más sencilla. Tiene su origen en un anuncio que hizo Facebook el año pasado. Cuando Facebook dijo que crearía una moneda digital, fue el momento en el que todo el mundo se empezó a poner nervioso. Pero fijaos, no por el hecho de que en general se fuese a utilizar una moneda digital o porque de repente cayesen en la cuenta de que Bitcoin tiene varios cientos de miles de millones de euros en moneda en circulación, o por el hecho de que de repente se hubiesen creado criptomonedas estables cuyo valor ya no fluctúa y por tanto el discurso de este tipo de entidades sobre la volatilidad de ese activo tan peligroso ya no tenga sentido. No, no fue por nada de esto. Fue solamente porque Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios y porque Facebook sí que entra dentro de ese tipo de empresas que ellos respetan, que respetan las reglas del juego y que deben regular. Así que en el momento en que Facebook puso sobre la mesa la oportunidad o la intención de crear una moneda digital, el resto de países del mundo se pusieron a la defensiva. Y lo que hoy conocemos como iniciativas CBDCs no son otra cosa que un movimiento alérgico. Me atrevería a decir casi
con tan poco sentido como lo tiene blockchain. Y es que en muchos casos se ha decidido emprender una carrera hacia la creación de monedas digitales sin tener muy claro cuál es el objetivo. Fijaos, permitidme, no sé si me alargo mucho, hacer una pequeña reflexión más, ¿vale? Mira, en el ámbito del dinero, a veces podemos pensar que el euro, pues en fin, se utiliza para una única cosa, o que comparamos el euro y, por ejemplo, el Bitcoin como si fueran, digamos, iguales, sin pararnos a pensar en que con el euro se hacen varias cosas. Por ejemplo, el euro se utiliza para invertir, el euro se utiliza para pagar y el euro se utiliza para ahorrar. Y es posible que el euro sea bueno para pagar, pero es posible que el Bitcoin sea mejor para invertir que el euro. Y esto es precisamente estas reflexiones de la que adolecen este tipo de proyectos, porque las CBDCs tienen una propuesta de valor en este momento que tiene que ver con los pagos. No han entendido nada, no se han dado cuenta de que lo que se está creando ahí fuera con Bitcoin no es un medio de pago. La gente no paga sus facturas en Bitcoin. Y por mucho que nos empeñemos, el Bitcoin, al menos en Europa, en Venezuela sé que es muy distinto, lamentablemente, pero al menos en Europa, pagar con criptomonedas, aunque tengan un valor estable, supone una experiencia de usuario inferior a pagar con tarjeta, supone un dolor de cabeza y es muy difícil que una criptomoneda compita con Visa o con el euro como medio de pago. Sin embargo, una criptomoneda te permite acceder a productos de inversión que sí que son muy complicados de contratar y que no dan el mismo rendimiento en el mercado tradicional. Así que es probable que las criptomonedas estables, las criptomonedas en general, tengan una propuesta de valor muy superior a la del euro en una de estas cosas que he mencionado, no en los pagos, en la inversión. Y ignorando esto completamente, y esto sí que os aseguro que estoy convencido de que es ignorancia, pues los creadores de este tipo de proyectos de criptomonedas creadas por bancos centrales, en lugar de impulsar ese tipo de instrumentos, esa criptomoneda, para que compita en el ámbito de la inversión, su principal propuesta de valor es utilizarla como medio de pago. Señores, una criptomoneda, aunque esté creada por una entidad bancaria o por un Estado, es difícil que compita en el ámbito de los pagos con tecnologías ampliamente implantadas como pueda ser Visa u otros medios de pago como PayPal. Muy complicado. La propuesta de valor tiene que ser realmente buena para competir en ese ámbito. Sin embargo, obvian que el de la inversión es probablemente el sitio en el que deberían centrar sus esfuerzos a la hora de crear una CBDC, pero no lo hacen. Sospecho que es probable que se dé un giro en los próximos años, aunque también soy consciente de que es difícil porque una criptomoneda nace sin ningún tipo de barrera y una CBDC nace por defecto con una serie de necesidades: identificar a sus clientes, prevenir el blanqueo de capitales, registrar las transacciones, en fin, una serie de cosas que ya de entrada suponen un corsé a la innovación. Pero bueno, pues esto es un poco la reflexión que yo hago sobre este tipo de cosas, pero no os penséis que se trata de Bitcoin. No, en absoluto, se trata de... Me da la sensación de que tocamos unas fibras sensibles ahí. Bueno, en realidad es frustrante para mí. Es frustrante pues tratar de explicar al regulador que está dando los pasos probablemente para acercarse a una de las industrias o a una de las tendencias más transformadoras para su negocio y de que lo están haciendo de forma totalmente errónea. Es frustrante. Es frustrante también ver... Con los pies, pues, con los pies. A ver si nos oyen, con los pies. Es frustrante, pero bueno, poco a poco, yo os diré que no se trata tampoco de que en estos boards o en estos foros o reuniones no haya personas que piensen de forma distinta a las decisiones que se toman, ni tampoco tiene que ver con que estén desinformados, en absoluto. Se trata de que tomar decisiones en esos ámbitos es más complejo de lo que parece. Sí, totalmente. Incluso creo que un ejemplo claro lo vimos ayer cuando el regulador de los bancos de Estados Unidos dio permiso que los bancos ya puedan hacer custodia de criptomonedas. Ya que eso está reciente de ayer 22 de julio, ¿qué opinas sobre esa decisión tomada ya en Estados Unidos? ¿Y crees que sucederá alguna vez en España? Pues bueno, en España tenemos la transposición de la quinta directiva que acaba de anunciar Tesoro, que dicta una serie de reglas o de normas que tienen que cumplir las compañías que realizan actividades con criptomonedas. Concretamente, las normas tienen que ver con identificar a sus clientes, etcétera. En realidad, salvo recomendaciones de la EBA, de la Asociación Europea Bancaria, no hay nada que prohíba a los bancos operar con criptomonedas.
lo que ocurre es que yo comprendo que si tienes una compañía que factura 700, que tiene de beneficios 700, 800 o 5.000 millones, como es el caso de algunos bancos en España, y esos 5.000 millones en su mayoría no vienen de las criptomonedas, quiero decir, su negocio tiene que ver, sí, con la industria financiera, pero con otras cosas, yo comprendo que no quieran poner en riesgo su negocio. Es natural, porque, bueno, no tienen necesidad de meterse aquí. Fíjate que la industria financiera está muy amenazada, no por las criptomonedas, sino por las fintech, por las compañías que una vez ha descendido la barrera regulatoria para prestar algunos servicios financieros, les están haciendo la competencia. Yo lo que creo es que aquí en España vamos a tardar todavía en ver ese movimiento. Ya me gustaría que las entidades financieras decidiesen explorarlo, principalmente porque creo que hay muchas oportunidades de negocio que de verdad supondrían una palanca de crecimiento, que moverían la aguja de resultados. Pero también soy consciente de dos cosas. Una, es eso que os he comentado al principio. Bitcoin es una industria muy similar para los bancos a la pornografía. Es algo que no desean, con lo que no desean relacionarse. Y dos, independientemente del punto anterior, aunque el punto anterior no fuese así, pues se trata de algo lo suficientemente raro, nuevo y políticamente incorrecto como para que cuando tienes una empresa ya consolidada que factura, y os aseguro que conseguir crear una empresa que da dinero es muy difícil, yo he fracasado varias veces, pues oye, decidas no jugártela. Es razonable, es totalmente razonable. No creo que se deba criticar a los bancos por ello. Bueno, ya va. Antes de que entres con la pregunta, José, le voy a hacer el disclaimer, por favor. Si tú eres pornógrafo, si quieres tramitar drogas, si quieres cobrar extorsiones, no uses Bitcoin, papá. Usa alguna moneda que tenga que ver con la privacidad, porque vas a tener todo el trabajo adicional de limpiar esos Bitcoin y eso es todo un peo. Pregúntaselos a los que acaban de hackear Twitter. Nada, cierre del anuncio institucional. Ok. Bueno, yo directamente recomendaría no realizar ese tipo de actividades en ningún caso, pero bueno, pero... Y menos con criptomonedas en general también por mi lado. Bueno, mano, cada quien tiene su corazoncito puesto en su lado. Los terroristas tienen lo suyo y no nos van a hacer caso, pero este consejo les doy porque Popeye el marino soy. Por favor, usen otra moneda porque Bitcoin es todo un peo. No sirve para esa vaina. Y además Alberto insiste en decir de que, bueno, que si quieres pornógrafo usa Bitcoin. No uses Bitcoin, papá. Hay muchas mejores alternativas. Muchas otras. Ok. Bueno, ajá, Alberto, quería consultarte también algo más sobre tu experiencia de cómo conociste Bitcoin, cómo fue ese momento en que conociste, qué sé yo, o aprendiste sobre Bitcoin y cuándo decidiste que querías dedicarte a trabajar algo con esto. Pues creo que fue en 2011 o 2012, la verdad no lo recuerdo muy bien exactamente el momento, pero... Y quizá podría buscarlo porque debo tener algunos correos y algunas cosas que me harían inferir un poco la fecha exacta, me lo han preguntado muchas veces, pero fue más o menos por esa fecha. Mis primeros bitcoins los obtuve porque me los regaló pues una persona en un foro. En aquel momento pues aún era lo suficientemente novedoso y valían lo suficientemente poco como para que te regalasen unas fracciones de bitcoin. Y recuerdo que de repente empecé a pensar en voz alta y reflexioné sobre cosas como, bueno, se trata de una moneda, pero no está respaldada por nada. Y dije, un momento, ¿el euro está respaldado por algo? Y entonces corrí a buscar en Wikipedia y me di cuenta de que no. Después, pues, empecé a plantearme otras cosas, como, por ejemplo, oye, resulta que el Bitcoin, pues, tiene una serie de unidades limitadas. ¿Cómo influye eso en la economía? Entonces dije, bueno, pues supongo que los euros funcionarán del mismo modo y me di cuenta de que no. Y entonces empecé a leer un montón y de repente, pues yo que era desarrollador de software y me sigo considerando desarrollador, aunque paso menos horas de las que me gustaría desarrollando software y muchas más programando en PowerPoint, como suelo decir, pues me di cuenta de que... Qué vida tan triste, mano, que seas desarrollador y termines en PowerPoint. Esa es una historia horrible. Acompáñenos en la triste historia de Alberto. Sí. No. Cuando ponen que Python o que Scala o que cualquier otro lenguaje es el más usado, se olvidan de poner PowerPoint arriba. Bueno, pues de repente me vi pues pasando más horas leyendo sobre economía que leyendo sobre software, y Bitcoin es una mezcla de ambas cosas. Yo
quizá pues tomé partido de Bitcoin por la parte tecnológica y de repente me atrajo muchísimo la parte de finanzas. Yo creo que a muchas personas les ocurrirá lo contrario. Quizá entren por la parte de finanzas y se adentren en la tecnología, les parezca fascinante. Eso es un poco, yo creo, lo que atrae a muchas personas de esto, que tiene esa dualidad y probablemente si te engancha por una de las dos partes, acabes quedándote para comprender más sobre la otra. De repente, pues me vi pues trabajando en una compañía, en una startup que había fundado con mis compañeros. El crear la compañía, fijaos, el dar el salto para dedicarme profesionalmente a esto no tuvo que ver tanto con la pasión con Bitcoin, el decir, oye, quiero dejar mi trabajo porque he descubierto esto y quiero dedicarme a esto. No tuvo tanto que ver con eso, para seros sincero. En realidad, hay muchos motivos para crear una compañía. El mío fue que de repente pues dejé de trabajar en un equipo en Telefónica y I+D con las personas con las que yo considero que tienen más talento y con las que he trabajado al día de hoy en el ámbito del desarrollo de software y además me encantaba y me encanta, aunque lamentablemente sospecho que no sé si coincidiremos alguna vez, pues trabajar con ellos. Y les propuse crear una compañía para tener la excusa de trabajar juntos. Lógicamente, una compañía que estaba relacionada con algo que nos gustaba a todos y que nos permitía hacer algo juntos. Pero el principal motivo para mí fue trabajar con esas personas. Y la verdad fue una experiencia increíble que me permitió pues estar en el foco de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, trabajando en un topic que podría ser de lo más disruptivo que había en aquel momento, que eran los exchanges descentralizados. Hoy en día los DEX, que aparte que funcionan de una forma muy distinta a lo que nosotros ideamos en aquel momento, pues son algo casi ya del día a día del entorno de Ethereum, pero en aquel momento no era así. Y, oye, la verdad fue una experiencia increíble. Así fue como me introduje en esto. A través de una forma totalmente fortuita, me regalaron bitcoins y después de una serie de reflexiones que Wikipedia no conseguía satisfacer. Así que, bueno, pues empecé a leer y hasta el día de hoy. Sí, esa parte de que aprendemos sobre Bitcoin de manera tecnológica y luego nos metemos por la parte económica, creo que a muchos Bitcoin nos ha enseñado esa curiosidad de entender cómo funciona como tal dinero. Eso lo he escuchado ya varias veces. Sorprendente que sé que también se repite en cualquier parte del mundo. Pues de repente es eso, estás leyendo sobre cómo funciona la tecnología de Bitcoin y te paras a pensar sobre que el concepto, por ejemplo, de stablecoin, de DAI o de USDC u otras tantas, concretamente el de DAI, pues no se lo han inventado ellos. Resulta que la base económica para lo que están haciendo, pues la puso sobre la mesa un señor que se llama Keynes en los años 40 durante la negociación del Tratado de Bretton Woods. Y entonces dices, ostras, es que eso que me parecía tan aburrido, que era leer sobre el Tratado de Bretton Woods, ahora me fascina porque resulta que quiero conocer cuál fue el origen de esta criptomoneda y de cómo funciona, el mecanismo que hay detrás que estabiliza el precio. Y bueno, pues es fascinante, la verdad. Totalmente. Una última pregunta por mi lado. Alberto, ahorita en todo el movimiento, vamos a hablar en general, la industria de criptomonedas, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te parece interesante en este instante y que y que le veas como también más futuro? En este momento creo que lo más interesante es lo que está ocurriendo en el espacio de Ethereum. Fíjate que en muchos años yo siempre pensé que Bitcoin iba a tener una propuesta de valor diferencial, que la mayor parte del valor y de proyectos que se creasen en el ecosistema iban a estar alrededor de Bitcoin, incluso con el surgimiento de las soluciones que resolvían los problemas de escalabilidad, como las soluciones de segunda capa, Lightning Network, etcétera. Seguía convencido de que Bitcoin iba a ser el proyecto central alrededor del que se iba a crear más innovación, hasta que empecé a ver que se empezaba a crear un movimiento que era DeFi, Decentralized Finance, las finanzas descentralizadas, y entonces me di cuenta de que se estaba creando algo muy serio, muy serio, un mercado de capitales totalmente alternativo. Para los que no sepan lo que es esto, los mercados de capitales son algo parecido a lo que utilizan compañías como Carrefour, Alcampo, hablo de hipermercados. Estos hipermercados de comida te pueden ofrecer cada día salmón en la tienda porque ellos acceden a un mercado mayorista. Aquí en Madrid, ese mercado mayorista es Mercamadrid.
tú no puedes ir a Mercamadrid a comprar. Es un mercado solo para compañías, solo para grandes compradores. Allí no compras un trozo de salmón, compras decenas de kilos. Bueno, pues ese mercado mayorista es el que hace posible que Carrefour te pueda poner salmón en el lineal. Si no existiese, no podrían hacerlo. Bien, pues ahora mismo los bancos acceden a un mercado parecido a Mercamadrid, pero en vez de comprar salmón, compran productos financieros. Si Bankia u otro banco vende tantas hipotecas como vende, tantos productos, y Banco Santander pues vende tantos seguros, es porque conectan ese mercado mayorista de inversores con los clientes finales. Si tú puedes contratar un seguro de coche, es simplemente porque hay otra persona al otro lado del mundo que está dispuesta a asumir el riesgo de que tengas un accidente con tu coche, de que tengas un problema. Solo por eso puedes contratar un seguro, porque hay otra persona al otro lado del mundo que se come ese riesgo. Bueno, pues eso lo proporcionan los mercados de capitales. Y ahora mismo se está creando un mercado de capitales alternativo totalmente construido de cero. Fíjate que ni siquiera el sustrato es el euro o el dólar, el sustrato es el Ether. La principal criptomoneda que se utiliza en este tipo de productos es DAI, y DAI tiene como subyacente, como colateral, es decir, como respaldo, Ether. Ni siquiera tiene euros debajo. Así que estos productos son... Bueno, dólares sí. Bueno, no, dólares no tiene dólares. No, o sea, lo digo porque también tiene USDC de respaldo, pero muy poco. Cierto, llevas razón. Bien visto. Bueno, pues en muchos casos, mira, pues eso me echa abajo el discurso. Pero bueno, sí, algo de dólares sí que tiene, cierto. José tiene esa mala maña de arruinarle a uno el discurso, sobre todo cuando vas así en bajada, que le vas a decir las cosas y él viene y te recuerda un hecho tecnológico que habías pasado por alto. Bueno, pero es que lo que pusieron tampoco es tan viejo, pues. Continúa, Alberto. Bueno, pero en realidad a donde iba es a que bueno, se están creando muchísimos productos financieros sobre este tipo de criptomonedas, sobre otros protocolos como protocolos de préstamos, y ahora lo que estamos viendo es que hay empresas que actúan del mismo modo que lo hacen los bancos. Van a ese mercado mayorista y conectan ese mercado con el mercado minorista. Igual que un banco ofrece hipotecas o préstamos, ¿vale? Pues ahora las empresas como Dharma te ofrecen la oportunidad de obtener pues un tipo de interés mucho más atractivo que el que te ofrece tu banco. ¿Cómo hace tu banco dinero y te ofrece ese tipo de interés? Porque te conecta con el mercado de capitales. ¿Y cómo lo hace Dharma? Te conecta con el mercado de capitales, solo que no es el mismo mercado de capitales. Es un mercado de capitales alternativo que funciona en estos momentos un poquito mejor que el mercado de capitales normal. Y si tu pregunta era ¿cuál es el ámbito en el que veo más potencial? Te diré que del mismo modo que si en el 1910, 20, 30, en el 29 fue la crisis del crack de la bolsa, pero en los momentos en los que surgió el mercado de capitales, pues había muchas oportunidades de negocio, pues probablemente estemos asistiendo a un momento de la historia similar en el ámbito de las criptomonedas. Y es que ahora mismo es cuando está surgiendo, no ya las criptomonedas, olvidémonos de las criptomonedas, el mercado de capitales, el conjunto de servicios financieros que se prestan con criptomonedas. Hablamos de préstamos, hablamos de seguros, hablamos de un montón de productos, como por ejemplo futuros, garantías, opciones, de todo. Y eso se está creando ahora, del mismo modo que había muchas más oportunidades en el mercado de capitales cuando se creó que ahora mismo hay muchas más en el mercado de DeFi. Y si te dedicas a las finanzas o si te dedicas a la tecnología, no te digo que dejes tu trabajo para dedicarte a esto, eso sería una locura, pero como mínimo, deberías mirar esto con atención, porque es como si fueses desarrollador de software y estuvieses asistiendo a la creación de Google o a la creación de Facebook. Es un momento histórico. Es el momento en el que crear una red social es una buena idea, porque Facebook no existe. Es un momento en el que se está creando un montón de tecnología e innovación. Y yo creo que el ámbito de las finanzas, concretamente estas, las descentralizadas, creo que vive un movimiento de expansión brutal. Sí, y creo que es así. Creo que todavía no sabemos cuál es el potencial real de todo esta nueva movida de las DeFi. Están demostrando ser relativamente exitosas, están demostrando tener una muy buena capacidad para adoptar, sobre todo personas que no habían considerado jamás las finanzas como un mecanismo de inversión o un mecanismo de resguardo de valor. Ha demostrado muchísimas cosas. Le tengo mucho miedo
a que el proyecto de Ethereum está teniendo, primero, una conducta cada vez más centralizada, está como reduciéndose, da la sensación de que el equipo de Ethereum, en vez de ampliarse, se reduce, y al mismo tiempo Vitalik termina siendo un Satoshi Nakamoto, pero conocido, a la vista, que además puede ser un target y que está íntimamente... Un dictador benévolo. Exacto, pero además está íntimamente relacionado, que no le vaya a dar nada a Vitalik porque se nos van los valores de Ether al suelo. Bueno, no lo creo, aunque es cierto que afectaría a la cotización indudablemente. Los mercados se comportan de forma irracional casi siempre. Pero, dicho esto, personalmente creo, es una reflexión y sé que muchos no lo comparten y seguro pues quizá hasta reciba críticas por esto que voy a decir, pero creo que para muchos, yo sé que la libertad, el anonimato son muy importantes para algunos. Para mí, quizá lo más importante es que se den oportunidades de negocio. Esas otras cosas también son importantes, pero yo las valoro y es algo personal en menor grado. Yo lo que creo es que Ethereum pues va a seguir creciendo siempre y cuando genere negocio. No siempre y cuando genere libertad, anonimato y otras cosas. Es verdad que muchas de las cosas, como por ejemplo la resistencia a la censura, son las que están precisamente propiciando que se cree valor, porque si no hubiese resistencia a la censura, te aseguro que la Reserva Federal y los reguladores hubiesen llamado a la puerta de Compound, hubiesen llamado a la puerta de Uniswap y los hubiesen cerrado. Eso no ha ocurrido, lógicamente, porque Ethereum es resistente a la censura. Pero a mí no me preocupa tanto ese punto, que yo creo que siempre se puede salvar, como el hecho de que se cree negocio. Porque si no, tenemos criptomonedas que son súper resistentes a la censura, son súper anónimas, lo cual, insisto, me parece algo muy bueno, pero no triunfan. Monero no es la principal moneda sobre la que se está creando valor en este momento. Zcash no es la principal moneda sobre la que se está creando valor. Ojo, no digo que no sean necesarios en el ecosistema. Yo creo que hay que apoyar a estas criptomonedas porque siempre tiene que existir esa opción. Pero también seamos conscientes de que lo que hace crecer una industria no es el anonimato. Hay que guardarlo, sí, pero lo que hace crecer una industria es el negocio. Es cierto, eso es cierto, pero le llega a pasar algo al proyecto Ethereum que les están pasando 200 millones de cosas, todavía estamos esperando el 2.0, le están pasando muchas cosas. Entonces a mí me pone nerviosa que proyectos tan grandes como DAI, como las DAO, como las finanzas descentralizadas, estén pivotando en esos pies de barro. Pendientes de un hilo, totalmente de acuerdo. En el caso de DAI, aún más, porque la mayoría de servicios que se están construyendo, Compound, Nexus Mutual, Uniswap, en fin, Balancer, casi todos tienen a DAI como una parte importante de su proyecto. Y sin duda, si DAI desapareciese o sufriese un problema, esos proyectos se verían afectados. Así que sí, sin duda, hay una centralización, pero no nos obsesionemos, insisto, con la centralización. Con lo que tenemos que obsesionarnos, la descentralización no es la única forma de resolver ese problema concreto. El hecho de que DAI desaparezca y que estos proyectos pues sufran. Hay otras formas de resolverlo. La descentralización, no digo ignorarla, la descentralización tiene que seguir siendo importante, la resistencia a la censura también, pero centrémonos en el negocio y yo creo que si conseguimos crear una industria que sea sólida, en el sentido de que DAI sea sólido, tampoco es, obviamente sería muy bueno que existiesen otras criptomonedas, pero oye, si DAI es suficientemente sólido, pues tampoco es tan grave. El sistema financiero os puedo asegurar que tiene puntos digamos, de dolor o problemáticos en el mismo sentido. No se pueden comparar porque la industria financiera es mucho mayor, pero bueno, que tampoco es un disparate lo que estamos construyendo. No nos obsesionemos con hacerlo perfecto. Probablemente vayamos a cometer muchos errores o vayamos a diseñar un modelo más parecido de lo que nos gustaría al sistema financiero tradicional. Pero yo creo que siempre y cuando construyamos un sistema financiero alternativo que siga manteniendo la resistencia a la censura, que siga manteniendo un cierto nivel de anonimato y sobre todo, que genere negocio, yo creo que vamos bien. Sí, vamos bien, no sabemos si estamos bien y vamos mal o si estamos mal y vamos bien, pero por ahí van los tiros. Igual
sigue siendo muy joven. Otro invitado que tuvimos en el podcast anteriormente nos invitó a hacer la comparación a el estado en que estaban las altcoins, Ether en particular siendo la primera, a cómo estaba Bitcoin cuando tenía 3, 4 años de edad y es verdad que Bitcoin no pintaba tan bien como está pintando ahora a los 11, a los 12. Es verdad. Ahorita las DeFi está bastante jovencito. Los proyectos, desde luego, no se pueden comparar, ¿eh? Bitcoin es pura roca y Ethereum está en una fase todavía de consolidación. Es lo mismo que os comentaba antes de las entidades financieras. Si tú tienes una entidad financiera que factura pues son 1.000 millones de euros, pues dices, oye, cuidado, que es que tocar un tornillo pues puede hacer que algo falle. Así que no me lo toques porque estoy haciendo mucho dinero y esto va bien. Y con Bitcoin ahora mismo pasa lo mismo. Se ha vuelto muy conservador porque ha encontrado su sitio y bueno, son conscientes de que cambiar cosas, digamos, un poco por experimentar puede hacer que el proyecto se venga abajo. Así que intentan cambiarlo lo mínimo posible. Ethereum todavía se encuentra en una fase pues más de adolescencia, más de crecimiento y por eso se pueden permitir dar esos bandazos. Sin ir más lejos, algo como el cambio que se hizo para corregir el problema del hack de DAO, en el que Vitalik Buterin pues, sugiere que vamos a hacer un fork, sería impensable en un proyecto con el nivel de madurez de Bitcoin y probablemente sea impensable en el futuro de Ethereum. Pero afortunadamente aún Ethereum se encuentra en una fase pues de consolidación en el que pues cambiar este tipo de cosas es razonable y por eso se está concentrando la mayor parte de la innovación allí. Es ahora o nunca, de hecho. Sí, la verdad. Ethereum, si vamos al caso del hack del DAO, cuando sucedió el problema con Parity no hicieron fork ni nada, pues, o sea, se puede decir que por lo menos de algún lado están respetando más la inmutabilidad que antes. Sí, bueno, ahí se pueden hacer muchas lecturas. Habrá quien te diga que sí, que efectivamente fue así, otros te dirán que bueno, que Lubin y que la parte de que había, digamos, dos caras en Ethereum y que, digamos, a Vitalik no le dolía tanto ese hack. Bueno, hay muchas lecturas que se hacen ahí. Yo, desde luego, no soy quien tampoco para juzgarlo. Ya entramos en el territorio de los chismes, que ya sabemos que la comunidad de las cripto ama y adora los chismes. Somos una cuerda de chismosos todos. A ver, Alberto, para ir cerrando, ¿qué ves en el futuro? Pero ahora a mí me gustaría que soñaras, que me dieras una especie de panorama ideal. ¿Qué te gustaría que ocurriera dentro del ecosistema cripto? A mí me gustaría que dentro de unos años, pues las personas pudiesen tener total libertad financiera, al menos en el ámbito de la inversión. Que pudiésemos contratar productos financieros de la misma forma con la misma libertad y de la misma forma en la que hoy salimos a la calle y compramos cualquier producto. Eso fue así en el pasado, pero ahora mismo no lo es, porque la industria financiera se ha vuelto hiperconservadora y porque el regulador protege a veces en exceso a los consumidores. Y debido a eso, para contratar un producto financiero hay que pasar por un montón de filtros y se ha vuelto algo tremendamente complejo. A mí me gustaría, y de hecho es lo que espero, que dentro de unos años, quizá 10 o 15, la gente pueda contratar productos financieros de forma totalmente libre. Pero es más, espero que la gente, gracias a eso, sea responsable y asuma no solo sus errores cuando adquiere un tipo de producto, sino también las consecuencias. Yo creo que eso hará que la gente tenga un mayor conocimiento sobre las finanzas y, en general, esto creo que es positivo para la sociedad porque nos hará más responsables, creo que nos hará más exigentes con el sistema financiero tradicional. Creo que la próxima vez que se plantee un escenario de rescate a los bancos o que tengamos que tomar determinadas situaciones o determinadas decisiones, creo que las personas, al ser mucho más conscientes de ello, probablemente presionen mucho más y quizás eso influya en que nos vaya un poquito mejor en ese otro escenario que es el de las finanzas tradicionales. Así que yo no apuesto por un futuro en el que las criptomonedas vayan a desbancar casi en ningún ámbito totalmente a la industria tradicional, pero sí que espero que crezcan mucho más en el ámbito de la inversión. Espero que eso nos proporcione más libertad financiera, en el sentido de que sea más sencillo y que también nos haga ser más responsables a la hora de contratar determinados productos y que eso, oye, pues repercuta en la sociedad, en conocimiento y también en responsabilidad. Bueno, para ser una utopía da la sensación de que es una utopía bastante cercana y bastante posible
Así que me gusta, muy fan de tu utopía. Igual por acá. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por el rato que nos diste, nos cediste, nos regalaste. Siento mucho que con todo el conocimiento que tienes del lado tecnológico y del lado de finanzas, te hayamos ocupado este tiempo tratando de aclarar lo básico y el tema de la blockchain. Y bueno, espero, si se puede, en una próxima oportunidad que entremos más a hilar fino con respecto a los que son las finanzas descentralizadas, que de eso casi no hablamos, siendo un área en donde tú has podido entregarnos un montón de datos, y hablemos bien de qué es lo que podría hacer un usuario de a pie para dar sus primeros pinitos en ese tema. Pues otro día, si os apetece, tratamos ese tema y qué papel juega Bitcoin en ellas, que también es muy importante. Eso me gusta mucho. Muy bien, pues un placer también por aquí. Nuevamente, muchas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido un placer. No, el placer es nuestro, Alberto. Muchas gracias por participar. Y quiero despedirme de una vez de nuestros oyentes. Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.